¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy daremos una mirada a la región Huancavelica. Está situado en la zona centro-sur del país. Su escarpada jurisdicción comprende territorio de ambas vertientes de la cordillera de los Andes, con algunas zonas cubiertas por la selva amazónica en su sector norte. Esta región, con mayor pobreza económica del Perú, enclavado en las altas montañas. Sin embargo, tiene en su belleza natural y sus recursos energéticos lo convierte en una región de gran potencial para su desarrollo. Y antes de iniciar la entrevista con nuestro invitado, les hemos elaborado el siguiente informe. Veamos. Los indicadores de desarrollo humano como reflejo de los altos índices de pobreza han resaltado a la región Huancavelica más de una vez como la más pobre del país. Parte de ello se ve acrecentado por su complicado clima y su agrietada geografía, que no ayuda mucho al desarrollo de su población. Paradójicamente, Huancavelica es el segundo productor de energía en el país, pero casi el 50% de su población carece de esta. Sin embargo, a pesar de la pobreza, Huancavelica cuenta con un potencial de recursos naturales único en el país. Por ejemplo, su gran variedad de papas y otros productos agrícolas le dan una categoría especial en la producción con un mercado a futuro en expansión. La minería es otro de sus pilares con el cual la población ha sabido convivir desde épocas de la colonización e incluso mucho antes. Ubicada en la Sierra Central, esta región presenta también un gran potencial turístico que requiere de una mayor promoción por parte de las autoridades locales y del gobierno central. El Bosque de Puyas de Raimondi y la zona arqueológica de Huaytará son apenas un ejemplo del potencial turístico que presenta Huancavelica. Bien, en esta oportunidad nos acompaña el parlamentario Hugo Carrillo Cavero, representante por la región Huancavelica, a quien le damos la bienvenida. Congresista, ¿cómo está? Hablar de su región siempre se ha enfocado como una región de mayor pobreza económica en el Perú. Pero ¿cómo se puede decir de que esta región es relegada, teniendo grandes potencialidades? Y una de ellas es de la importancia de reservas de minerales. Hablamos del cobre, del plomo, del zinc y la plata. Y en la época colonial, el principal producto que se extrajo ahí en esta región de Huancavelica era el mercurio. La pregunta sería, congresista, ¿cuánto ha contribuido la minería en el desarrollo de su región? No solo la minería, Cecilia. Resulta pues que hemos tenido la pésima costumbre de diagnosticar nuestras poblaciones con un diagnóstico médico de la realidad social, y de eso no se trata, porque si contratamos un médico para que evalúe nuestras potencialidades, vamos a descubrir que tenemos más bien enfermedades, males, quejas. Entonces lo que tenemos que hacer es que la sociología, la antropología, la historia, los políticos cambiemos de visión y diagnostiquemos potencialidades. Entonces hablemos sobre ese tema. Huancavelica efectivamente tiene enormes potencialidades. Tiene 4 ciclos económicos, 4 circuitos económicos que no solamente han procurado riqueza para la región, sino que además han procurado recursos enormes para el erario nacional. Y no solo para el erario nacional, ¿no es cierto? Los recursos huancavelicanos se fueron a instalar en las arcas de Inglaterra y en las arcas de España. O sea, esos recursos no regresaron a Huancavelica. Tenemos entonces una deuda histórica de por lo menos de 192 años de historia republicana en que se extraen recursos de Huancavelica y no regresan los recursos. En Huancavelica no hemos tenido inversiones, hemos tenido más bien casi un saqueo de nuestros recursos. Por primera vez entonces, en este gobierno se está haciendo un diagnóstico de las potencialidades. Ya he dicho, un ciclo económico, un circuito económico de la minería y la energía. Congresista, pero de estos 4 circuitos económicos de la región, como es la energía y la minería, también no nos olvidemos de los camélidos y de la papa nativa, que tiene más de 3.000 variedades, en la cual es que se tiene que aprovechar estos recursos genéticos. Una potencialidad es el circuito de la minería y de la energía. La otra potencialidad es el circuito de los camélidos, las partes altas que producen ganadería de altísima calidad en proteína, en su concepto de carnes y en concepto de fibras, que no benefician a los productores de la zona.
un circuito de los policultivos, entre los cuales se encuentra la papa, cuyos recursos genéticos no se están aprovechando adecuadamente. El conocimiento, la información que tienen las mujeres huancavelicanas, particularmente de Paucará, no se está aprovechando. Ellas conservan los recursos genéticos de la papa. Tenemos alrededor de 10.000 variedades en el país, 3.000 reconocidas, digamos, por el Instituto de la Papa. De esas, dicen que en Huancavelica hay alrededor de 1.000. ¿Quién conoce el mantenimiento de esas 1.000 variedades? Las mujeres huancavelicanas. Pero nadie hace nada, el Estado no hace nada, las universidades no hacen nada por conservar esos recursos genéticos y por pagarles a las mujeres huancavelicanas por conservar esos recursos. En el caso donde estos productos, como son los frutales, la palta, que hablemos de la palta Hass, que se ha dado una buena aceptación en el mercado internacional y es uno de los frutales que se siembran en su región. La cuenca baja media del río Mantaro, que es en realidad la zona más importante de los alrededores del río Mantaro, produce hoy, en este momento, fruta de altísima calidad, paltas que se están exportando al exterior y que están generando divisas importantes, precisamente porque se ha entrado con un concepto distinto del manejo de nuestros recursos. No terminé de comentar que los recursos genéticos en el caso de los camélidos son importantísimos. Huancavelica es el último reducto de la ganadería de color en nuestro país. La ganadería de los camélidos en el sur andino, donde están las mejores calidades, sin embargo ha sido blanqueada por la industria. Han preferido la fibra blanca y por tanto ha desaparecido la fibra de color. Esa está solamente en el ámbito de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, que hay que conservarla como he manifestado. El tema de esos recursos naturales que esta región cuenta, que es importante, ¿cuál ha sido el problema? ¿El problema de las autoridades que no han venido manejando bien el tema de los recursos económicos? En general es la mirada del país. Lo que ocurre es que el presidente Ollanta Humala tiene absoluta razón. Hay una deuda histórica. No hemos reconocido que esas regiones producen recursos importantísimos. Resulta pues que en este mismo instante Huancavelica produce 36% de la energía que consume el Perú, es decir, alumbra una tercera parte del Perú, pero Huancavelica no recibe recursos por esa producción energética. Claro. Es decir, en Huancavelica la luz, la energía, cuesta más caro que en Lima, que en Piura, que en Cajamarca, que en Trujillo, que en Chiclayo, que en Pisco. Eso no puede ser. Es decir, lo que nosotros estamos produciendo tiene que ser facturado en la región. Esa es la lucha que nosotros tenemos en la región. Tiene que entender el Parlamento Nacional, el país y las autoridades del gobierno tienen que entender que no es posible que sigamos produciendo importantes recursos y que eso se facture en otra zona. Si a nosotros nos dieran la posibilidad de facturar, por ejemplo, la minería, que como ustedes saben se factura en San Isidro, entonces la cosa sería distinta. Si a nosotros nos dieran la posibilidad de pagar los recursos ambientales que producimos, por ejemplo, siembra y cosecha del agua, y que se reconozca a los productores de la altura por sembrar y cosechar el agua, estaríamos hablando de otra cosa. Por eso tenemos que saludar que por primera vez en 192 años, el presidente de la República ha reconocido que hay una deuda histórica y ha decidido invertir en estos próximos 3 años 1.915 millones de soles precisamente para potenciar esos recursos, con una mirada distinta, con una mirada de desarrollo, con una mirada inclusiva e incluyente. Esa mirada inclusiva, esa mirada diferente, con el aporte ahora de esos 1.915 millones, hay que priorizar necesidades. A su criterio, ¿cuáles son las necesidades importantes y urgentes que se tienen que realizar? Yo concuerdo plenamente con el presidente de la República y con el gobierno, con el Ejecutivo. Se está priorizando entre esos recursos el asfaltado de las carreteras, la conexión, la conectividad, porque si nosotros estamos señalando que justamente nuestros productos no tienen concreción, no tienen valor agregado, es porque no llegan al mercado en condiciones efectivas. Por tanto, se ha dicho que más o menos 1.200 millones van a ser invertidos en el asfaltado, en el mejoramiento de las vías de comunicación, porque no puede ser que Huancavelica en pleno siglo XXI no tenga conexión entre la capital de la región y el interior. Es decir, Huancavelica es el único lugar del país, ¿no es cierto?, al que los congresistas no podemos llegar sino por vía terrestre y tenemos que transitar durante 12 horas. No hay
hace pocos días yo comentaba en tono más o menos de reclamo, que no es posible que los congresistas que quieran ir a Huancavelica me digan, no, nosotros salimos temprano mañana y llegamos al aeropuerto. No hay aeropuerto en Huancavelica, no hay conexión, no hay conectividad. Por tanto, me parece muy bien, me parece extraordinario que por fin el gobierno decida invertir 1.200 millones en el asfaltado de las vías, en el mejoramiento de las vías, sobre todo de las vías de conexión con las provincias que más lo requieren en este momento, por ejemplo, Castrovireyna y Huaytará, que están desligadas de las acciones del gobierno regional. En el tema, por ejemplo, el aporte importante de estos 1.915 millones por parte del gobierno central, eso también no hace a que solucione los problemas. Si en el caso que se presenten temas de ineficiencia de autoridades, el tema de la corrupción, hemos visto que la gran corrupción que se comete son en las municipalidades. ¿Cómo vienen trabajando las autoridades de su región, congresista? Bueno, el tema de la corrupción es gravísimo casi en todas las regiones de nuestro país, pero el asunto más grave en la región Huancavelica ha sido que ha habido ineficiencia, ineficacia de parte de las autoridades para invertir adecuadamente los recursos. Los dos gobiernos regionales anteriores han devuelto al erario nacional 1.700 millones de soles. Es decir, no es posible que una región tan pobre, con tantas necesidades, devuelva plata, como si nos sobrara. 1.700 millones, que es lo que ahora ha decidido el presidente, ¿no es cierto?, revertir. Porque tenemos que invertir no solamente en infraestructura carretera, sino también en infraestructura de riego. Por eso hay que agregar a los 1.915 millones los recursos que están destinados para trabajar, por ejemplo, los sistemas de riego con el programa Mi Riego, que es importantísimo. Por primera vez un gobierno está destinando recursos para trabajar el tema del agua en la sierra peruana, a despecho de quienes por mucho tiempo han gastado ingentes recursos en todos los programas de riego de la costa peruana. Yo no voy a sumar en este momento cuántos programas de riego hemos tenido: Gallito Ciego, Tinajones, Majes 1, Majes 2, Tambo Caracocha, en fin. Solo el proyecto Majes en su primera etapa, en su momento costó $1.000 millones. Hoy estaría costando más o menos $10.000 millones. ¿Cuándo hemos tenido nosotros un proyecto de mediana envergadura siquiera en la sierra? En Huancavelica, en Ayacucho, en Apurímac, en el Cusco. Nunca, nunca. Apenas tenemos un proyectito pequeño en Ayacucho, que es un proyecto bolivariano que se llama el proyecto Cachi. Eso no riega pues ni siquiera 50 hectáreas, 100 hectáreas, ¿no es cierto?, para Ayacucho. Ha mejorado la distribución de agua potable en la ciudad, pero eso no es suficiente. Por primera vez entonces se destinan 1.000 millones de soles para mejorar los sistemas de riego y por tanto la productividad en la sierra peruana. Mayormente hemos tenido problema de los funcionarios en los proyectos, en el caso de del SNIP, pero este presupuesto también está ligado con el plan regional y con el plan bicentenario, porque tienen que estar articulados estos trabajos de gran envergadura, congresista, respecto al presupuesto que ha adicionado para este año 2013. Tiene usted absoluta razón, Cecilia. Hay un problema central, ¿no es cierto?, con el formato de inversiones, que es el de SNIP. Resulta pues que el SNIP ha sido trabajado en una etapa en la que nosotros no teníamos recursos. El país estaba en franco descalabro, ¿no es cierto? Entonces hicimos un SNIP para evitar inversiones. Apenas teníamos 800 millones de reserva, tal vez menos. El señor Fujimori o Alan García nos dejó con 800 millones. 800 millones. Fujimori recuperó en algo, pero a cambio vendió ingentes recursos, vendió un montón de empresas en perjuicio de los intereses del país. Por lo menos esa es mi opinión. Resulta que después lo que tenemos es una continuidad. El país ha seguido creciendo, pero hemos seguido trabajando con el mismo formato, que lo que hace es detener los procesos de inversión. Y lamentablemente la burocracia es una burocracia que ha dado continuidad no a un programa de desarrollo. Es decir, ¿quiénes son los burócratas que manejan los recursos en los gobiernos regionales? Los herederos de los CETARES. ¿Y qué eran los CETARES? Los consejos transitorios de administración regional, que dependían exclusivamente del presidente de la República, no manejaban recursos propios.
Y entonces ellos son los herederos, son los que ejecutan las acciones. Por eso los presidentes regionales tienen dificultades, sobre todo los que no tienen pantalones, porque la burocracia les dice, no se mete en inversiones porque se va a ir a la cárcel, va a tener dificultades, no invierta. Y entonces la burocracia está llena de observadores. Todos los técnicos levantan observaciones, no levantan observaciones, observan, ¿no es cierto?, los proyectitos, los perfiles que hacemos con las justas, con mucha dificultad en el interior del país. Nosotros no queremos eso. Por lo menos el gobierno regional de Huancavelica no necesita esos burócratas. Queremos que nos ayuden. Queremos que los burócratas nos digan, señor, ¿tiene usted estos problemas? Y me ayuden a levantar la observación. Hay un ejemplo que es clásico y se lo voy a reclamar al señor ministro de Economía. Hay un proyecto de Sangayaico. En el proyecto cometieron el error de poner, en vez de avenida, han puesto calle. Y el proyecto ha sido detenido en el Ministerio de Economía por ese error. Pero no es tan simple como que se levante, que alguien ha cometido el error de poner avenida en vez de calle. No es tan simple eso. ¿Por qué tiene que llegar hasta el ministerio, no es cierto, ese reclamo? Y finalmente en el ministerio me dicen, no, pues han cometido el error, esto tiene que empezar de cero. Así no puede ser, tenemos que colaborar todos nosotros. Como en el caso, como en los acuerdos del gobierno regional de Huancavelica, tenemos que decidir finalmente que la burocracia está hecha para servirnos, ¿no es cierto?, para ayudarnos con levantar las observaciones, para mejorar las inversiones. Y está bien, yo felicito, el gobierno regional de Huancavelica en este momento ha ejecutado el 80% de las inversiones. Eso es bueno, pero no suficiente. Al señor presidente, no es suficiente. Tenemos que ser los primeros. Yo lo felicito, en este momento estamos superando el promedio nacional en inversiones, pero no es suficiente. Huancavelica requiere más, porque es la zona que ha sido extrapolada, que ha sido despoblada, que ha sido olvidada durante tanto tiempo, teniendo estos recursos. Como le digo, hay recursos minerales y energéticos, hay recursos en los camélidos sudamericanos, tenemos enormes ventajas, pero tenemos vergüenza de comer carne de alpaca. Nuestra producción de fibra es extraordinaria, pero nos pagan 4 soles por cada libra de fibra de alpaca. Los términos de intercambio no están bien. Tenemos que hacer conexiones, tenemos que ser creativos, por ejemplo, para que la fibra de esa región se pueda transformar en la misma región. Se tiene que dar una mirada diferente a esta región y darle gran valor que está aportando al erario nacional. Es increíble que cuenta con una central hidroeléctrica del Mantaro y que abastece a gran parte del país y a las industrias. Y otro importante que también concentra sus minerales, sus camélidos. Congresista, llegamos a la parte final, pero también es la labor de usted como congresista el de fiscalizar y que este presupuesto pues para la región sea bien ejecutado. Fiscalizar en todos los niveles, ¿no es cierto? Y reclamarle al Estado, al gobierno central una atención, y yo sí tengo que estar absolutamente agradecido porque, repito, después de 192 años de historia republicana, por fin un presidente de la República agarra el toro por las astas y entiende, ¿no es cierto?, y hace entender al país que hay que invertir para mejorar, para potenciar esos recursos. Y hay que, sí, seguir trabajando con las diferentes entidades del Estado, hay que seguir insistiendo en que Huancavelica no es pobre, que tenemos un conjunto de recursos, lo que requerimos es que se nos reconozca. Y entonces el Parlamento también, en algún momento tenemos que debatir, tenemos que discutir, ¿no es cierto? Muy bien. El que se pueda facturar en nuestra región los recursos que nosotros disponemos. Con esos recursos podemos fácilmente salir de la situación en la que nos encontramos. Muy bien, congresista, quiero agradecerle por su presencia aquí en el programa Mi Región y que usted representa a la región Huancavelica, que también es antropólogo de profesión, pero también es promotor de una cultura andina que a través de sus expresiones y de esos clásicos huaynos en quechua, que a usted le agradecemos, que es un aporte de nuestra identidad, que es el Perú. Muchas gracias, congresista. Cecilia, yo no tengo que sino agradecerles y efectivamente señalar que también tenemos que comenzar a reconocer la potencialidad de nuestra cultura. Un país milenario no puede tener vergüenza de hablar quechua, y entonces en este Parlamento también tenemos que por lo menos saludarnos en quechua. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima.